No sé si se ve bien. Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí para dar comienzo a la tercera semana de las ciencias e innovación en la vida de Belliebre. En vista de la buena acogida de años anteriores, decidimos apostar por este proyecto y poder acercar la ciencia a nuestro municipio. Bien, esta semana de la ciencia no sería posible sin el apoyo y las infraestructuras del Ayuntamiento de Belliebre. Sería imposible realizarla. Tampoco se podría llevar a cabo sin el apoyo de la Concejalía de Cultura, Fiestas, Turismo y Comercio. Y por supuesto sin el patrocinio de Sindo Castro, Conugi y los Tanques Pepe. Me gustaría agradecer la presencia a nuestra alcaldesa, Silvia Cao Fornés, la cual desde el minuto 1 ha estado apoyando este proyecto tan ambicioso. También a su concejal de Cultura, Fiestas, Turismo y Comercio, Belén Martín, por su compromiso y por su sensibilidad. También tenemos aquí presente a Gerardo Álvarez Correy, que es el presidente de la Diputación Provincial de León, y agradecer también a el director de la UNED, Jorge Vega, que desde la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local, a la cual pertenecemos, se implica de manera directa en este evento anual. Bien, también dar las gracias a Artai, que se va con la conferencia que vamos a comenzar. Y bueno, ahora le voy a dar el paso a Juan Manuel Rincón, que es el director del área de Geología y Paleontología del Museo Alto Bierzo y socio fundador de la Asociación Mineralógica Aragónico Azul, para que presente esta semana. Bueno, primero, buenas tardes. Como director del área de Geología del Museo Alto Bierzo, son 3 años organizando este acto aquí del Museo Alto Bierzo, en el área de Geología y Paleontología del museo, y siempre este evento también con la ayuda de la Asociación Mineralógica Aragónico Azul, a la cual pertenezco y fundé, que es el Ayuntamiento de Belliebre, que nos siempre, en esta tercera semana de las ciencias, nos visitan también reputados científicos e investigadores en las distintas ramas de la ciencia y de la innovación. La ciencia y la innovación son, sin duda, los motores que impulsan el progreso de la humanidad. Gracias a ellas hemos pasado de observar el mundo con asombro a comprender sus leyes más profundas y aceptar la realidad tal como era, a transformarla con creatividad, conocimiento y esperanza. La ciencia nos enseña a preguntar, a dudar, a buscar respuestas más allá de lo evidente. No se trata solo de acumular datos, sino de entender a los porqués del universo, desde la estructura de un átomo hasta la complejidad de la vida. Cada descubrimiento, grande o pequeño, es un paso más hacia una sociedad más justa, más informada y más libre. La innovación, por su parte, es la aplicación viva de ese conocimiento. Es la chispa que convierte una idea en una herramienta, un experimento en una solución, una observación en una oportunidad. Innovar no significa únicamente crear algo nuevo, sino también mejorar lo existente, hacerlo más accesible, más sostenible y más humano. Hoy vivimos en una época de cambios acelerados. Surgen nuevos retos éticos, sociales y medioambientales. Necesitamos una ciencia responsable y comprometida con el bienestar común, que no se limite al beneficio económico. Como dijo Carl Sagan, en algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto. Depende de nosotros tener el valor, la curiosidad y la creatividad para contarlo. Y sin más dilaciones, les quisiera presentar y les voy a presentar la Semana de las Ciencias un poquito y su composición. Como veremos, tenemos aquí a varios ponentes, desde luego aquí a mi lado a Artai, al cual respeto muchísimo por los trabajos que lleva realizando nuestro museo, investigaciones. Hemos tenido una baja el martes, mañana, de uno de los ponentes, en el cual voy a sustituirlo yo, con la conferencia Carbón y Cristal. También estará presente Jorge Vega, Antonio Galeote, Artai Santos, aquí he citado, Ángel Lastra Prieto como, en este caso, director de la Fundación Cultura Minera. Lunes, el carbonífero en León, un paraíso tropical durante las glaciaciones del Paleozoico.
ponente, Artay Antón Santos, biólogo, doctor en paleontología y desde luego un gran experto en todo lo que es también la interacción planta-insecto, cursor y productor de varios artículos en distintas revistas científicas. Ya será después Mari Carmen quien lo presente debidamente. Mañana le digo que de carbón y cristal, en este caso la impartiré yo, la experiencia que me lleva después de más de 35 años en la minería de nuestra comarca y del Bierzo, me ha dado el conocimiento de poder presentar seguramente lo que van a ver mañana, que serán cosas únicas y novedosas, antes no descritas. El miércoles la conferencia Cambio Global y Desarrollo Territorial. Sería en este caso el director de la UNED, Jorge Vega, en el cual nos va a tratar un tema muy delicado, uno de los temas tan delicados como es el caso de los incendios, en el cual pues tanto la sensibilidad como el tema de plantearlo y de exponerlo, sabemos todos que es un tema muy delicado y que seguramente él podrá dar con todos los datos y podrá ofrecernos la información y seguramente entraremos en dudas y en planteamientos que deberemos de tener. El jueves, conferencia El origen de los planetas rocosos, Antonio Galeotti Gutiérrez, ingeniero industrial, máster en astronomía y astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia, etcétera, etcétera. Ya en su momento le explicaremos más su currículum. Y bueno, pues el tema del origen de los planetas rocosos, ¿no? Más allá de nuestro planeta existen planetas que nos rodean y que seguramente él nos podrá hablar un poquito de cómo es su formación, por qué circulan por ahí y están dando vueltas y la importancia que tienen esos planetas también en la historia del universo. El viernes pues, nos visitará Carmen Álvarez Vázquez, una gran colaboradora nuestra, paleontóloga, doctora en geología, especialista del carbonífero, seguramente que será, no lo sé fijo, pero de las pocas paleontólogas que tratan el tema del carbonífero en España, en paleobotánica, seguramente la única, ¿no, Artay? Que pueda estar trabajando en este tipo de trabajos así. Sí, de las pocas. Exactamente, pero sobre todo también le tenemos muchísimo cariño porque ha trabajado muchos trabajos con nosotros y seguro que también por la importancia que ella ha puesto a nuestra nueva área de paleontología, que ha sido una de las supervisoras de los materiales que tenemos expuestos. Y bueno, el sábado vamos a hacer una pequeña excursión, le llamo excursión, nos vamos a desplazar hasta Torre del Bierzo, a la Fundación Cultura Minera, donde Ángel Lastra, su director de la fundación, pues nos ha ofrecido el poder visitar esta fundación, entrar a la mina del oro y ver lo que verdaderamente es una mina de carbón, una explotación minera de carbón, y luego también pues, ver las instalaciones que tienen allí, los distintos aparatajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y el pequeño museo que tiene también en sus instalaciones. Saldremos a las 10 de la mañana de la estación de autobuses y nos desplazaremos hasta allí, cada uno en su coche privado. El pequeño ticket que hay que pagar allí son 4 euros por persona. Teníamos que hoy era el último día, si acaso para que lo puedan transmitir también a las personas, hoy el último día de inscripción, lo vamos a alargar hasta el jueves, así también lo hemos hablado en los distintos medios de comunicación, para que todo el mundo pueda apuntarse y acceder hasta estas instalaciones, ¿no? Y bueno, la ciencia no conoce de países porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la antorcha humana que ilumina el mundo, de Luis Pasteur. Bueno, pues yo nada más que en este caso voy a darle la bienvenida al señor Artay. Corto el cambio. Decirles, porque posiblemente Mari Carmen igual no se ha dado cuenta de que les han entregado a ustedes una rifa, guárdenla, el viernes se rifan esas 2 piezas minerales de alto valor geológico, es decir que, bueno, si vienen mañana, pues otra rifa, si vienen pasado otra rifa, es un incentivo para que ustedes me vengan todos los días, ¿vale? Y nos vengan todos los días, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, antes de que empieces te presento un poquito para que sepamos un poquito cuál es tu desarrollo. Bueno, como ponente hoy tenemos a Artay Santos, biólogo con 2 másteres y un doctorado en paleontología por la Universidad de Vigo, por el cual recibió el premio extraordinario de doctorado. Ha publicado más de 30 artículos científicos en revistas indexas y ha realizado más de 50 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido clases en universidades de distintos países y ha dirigido varias tesis de licenciatura, máster y doctorado. Su investigación se enfoca en la taxonomía y ecología de las plantas e insectos fósiles.
habiendo descrito varias nuevas especies para la ciencia. Trabaja como investigador postdoctoral en el Departamento de Paleobiología del Museo Sueco de Historia Natural, donde investiga la evolución de las interacciones planta-insecto durante el Paleozoico. Aunque creo que has cambiado ahora y estarías... Acabo de empezar hace un mes en Reino Unido, en la Universidad de Bueno, pues es lo que me has explicado. Pues ya, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias también por la invitación a dar esta charla. Y gracias a los que habéis venido también, que sé que un lunes a la tarde no siempre apetece una charla. Pero bueno, espero que os sea interesante. Vine aquí además en el... ¿No está conectado? Vine aquí en el año 2022, además, cuando estaba terminando mi tesis doctoral. Y, perdón, un segundo. Coge tu mando. Disculpen un momento. Hay varios mandos que Si la tecnología no. Bueno, mientras vine aquí en el año 2022 y di también una charla presentando algunas de las nuevas especies, cuando estábamos comenzando con estos trabajos sobre la paleoecología del Carbonífero de León y del Bierzo en concreto. Y desde ese año 2022 hemos avanzado en bastantes aspectos de la paleoecología del Carbonífero, que es lo que os voy a mostrar hoy aquí. Voy a mencionar sobre todo los distintos trabajos que hemos ido publicando estos años sobre la zona, sobre el Carbonífero de la zona, y al final os voy a dar algunas pinceladas de cómo eran realmente estos ecosistemas. Pues enchufando el ordenador. Hace un segundo funcionaba perfecto. Suele pasar. En la tele. No, está bien, eso está bien. Sabotaje. Pero si este ordenador funciona, cambia la presentación y ya está. En el AV, chicos. Tecnología pura y dura. ¿Cómo le enseñan? ¿Tienes pincho? Sí, porque si no puede ser en otro. Para pasar la presentación. A mí. Yo no tengo si tienes que Sí. descubrir la presentación. Anda, José, no me lo voy a tener. No se va a tener tú la proyección en la Pues a lo mejor sí. Papá, al tener tú la proyección tuya en el portátil, No, esto está ¿tú la desconectado. quitaste ya? Está desconectado. Es ahí. Juan, y si reinicias el ordenador con el... Por el directo y porque se ha puesto esto en casa. Yo vine en el año 2022 y estaba dando mi doctorado y presenté algunas de las primeras nuevas especies que habíamos escrito aquí de insectos en el Carbonífero de León. En estos 2-3 últimos años hemos hecho varias nuevas publicaciones, han aparecido nuevas especies, no solo de insectos, sino de otros grupos, y lo que voy a intentar con esta presentación es describir un poco más en profundidad cuál era la dinámica, la estructura y un poco la visión general, la visión holística de los ecosistemas carboníferos en León. Lo voy a hacer a partir de mostrando los diferentes grupos que hemos ido trabajando y mostrando también los resultados finales que empezamos ya a tener más generales. Estos trabajos abarcan distintos grupos de organismos, abarcan plantas, fósiles, abarcan interacciones planta-insecto que también se fosilizan, como os mostraré, abarcan también a los insectos, arácnidos, vertebrados y un gran número de organismos que os iré mostrando. Y por lo tanto somos varios los especialistas, varios de ellos de distintos países, que hemos estado trabajando en diferentes artículos. Por lo tanto son colaboradores
hemos sacado y que todavía nos quedan por sacar. En general, el carbonífero de León, el estudio del carbonífero de León desde el punto de vista paleontológico, se ha centrado sobre todo en las plantas. Las plantas han sido los grandes protagonistas, hay razones para ello, son muy interesantes desde el punto de vista estratigráfico, son muy interesantes, muy abundantes también, muy vistosas, muy visibles, y sobre todo hay varios especialistas, o ha habido varios especialistas, o hay algunos menos, en España que estudian la paleobotánica del carbonífero. Pero no ha pasado lo mismo con otros muchos grupos, por lo tanto, seguro que muchas veces que habéis visto reconstrucciones, ¿no?, del carbonífero de la zona, se han centrado prácticamente solo en las plantas fósiles. Sin embargo, un ecosistema no es solo un conjunto de plantas, eso es una comunidad vegetal, sino que está compuesto por muchas relaciones, muchas veces muy complejas, entre distintos grupos. Esta imagen de aquí es la última reconstrucción científica que hemos hecho en colaboración con un artista del Museo de Historia Natural de Suecia, Juliana Malmorri, en base a la cual utilizamos varias de las nuevas publicaciones, algunas de estas son especies endémicas que solo aparecen aquí en el carbonífero del Bierzo, y hemos mostrado un poco la visión general de estos ecosistemas. Como veis, no son solo plantas, sino que tenemos distintos grupos de organismos. Si prestáis atención, hay muchísimos, algunos de ellos pequeños, algunos de ellos en distintos ambientes, no es solo un único tipo de ecosistema. El carbonífero del Bierzo son también, además de los ecosistemas terrestres, una serie, un conjunto de ecosistemas acuáticos, como veremos también a lo largo de la presentación. Y empezaré, si os parece bien, contextualizando un poco qué pasaba en el carbonífero, qué pasaba hace 300 millones de años aquí en la zona del Bierzo y en lo que hoy es la península ibérica, que tenía una composición paleogeográfica distinta en aquel momento. No estábamos en el hemisferio norte, que sería la península ibérica, no estábamos en el hemisferio norte, como estamos ahora, sino que estábamos en el cinturón paleoecuatoriano, muy cerca del Ecuador y un poco hacia el hemisferio sur. Teníamos además una posición paleogeográficamente hablando muy interesante entre tres grandes provincias, la parte de Norteamérica, que en aquel momento estaba mucho más próxima a la península, el resto de Europa y África. Esto tiene grandes implicaciones en el tipo de fauna, el tipo de flora que crecía en estos sitios. Es además un periodo muy importante, el carbonífero, y muy interesante y dinámico desde el punto de vista climático. Ahí tenéis el periodo de tiempo en el que estábamos en aquel momento, hace 300 millones de años, en pleno Gaetsliense. Y en plena también Late Paleozoic Age, que es la edad de hielo del Paleozoico tardío. Había una serie de glaciaciones y glaciaciones. En aquel momento, bueno, esta edad, como podéis ver, un poco cómo era, hasta dónde llegaban las placas de hielo en ese momento, en distintos momentos, a qué latitudes alcanzaban. Y en aquel momento, el hielo cubría una gran parte del hemisferio sur. El hemisferio norte se salvaba por algunas razones que no voy a comentar. Entonces, había una serie de problemas y extinciones no masivas, pero sí pequeñas extinciones en distintos puntos de la geografía, salvando el cinturón paleoecuatorial, que estaba más protegido por ambientes paleotropicales, por condiciones de humedad y calor constantes. Eso favoreció bastante a los ecosistemas carboníferos. Y concretamente León se ubicaba, tiene otra peculiaridad desde el punto de vista paleogeográfico, que es que se ubicaba en lo que hoy son las cuencas carboníferas de León, en esta región de aquí, protegidas por un cinturón y por varios cinturones montañosos, ¿no? Entonces eso no estaba totalmente aislada, había ciertas conexiones con las distintas masas de tierra, pero sí tenía un cierto grado de aislamiento. Y como sabéis, eso favorece fenómenos evolutivos como son la especiación, es decir, la presencia de especies endémicas y que aparecen muchas veces en lugares muy restringidos, y lo iremos viendo a través de los fósiles que os voy a enseñar. Estamos trabajando, varios de los investigadores que trabajamos en esto, que trabajamos además en colaboración, no solo somos académicos, una parte importante del trabajo, gracias al cual podemos hacer nosotros nuestro trabajo académico de publicación, es gracias a los aficionados que nos comparten los fósiles, que saben muy bien cómo recoger la información, estamos en contacto continuo con ellos, han incluso aprendido nuevas formas de recolectar la información que nos es muy útil para ubicar estratigráficamente los distintos niveles, y son una parte fundamental, principalmente son ellos quienes encuentran los fósiles, que nos encuentran los yacimientos, porque hacen mucho trabajo para ello. Hay varias cuencas del carbonífero, específicamente del estefaniense, que son las que me interesan, en la zona, ¿no? Pero las tres en las que nos centramos nosotros, en las que más fósiles hemos trabajado, son la cuenca de Villablino, la cuenca de la Magdalena y lo que en mi opinión es la joya de la corona de
primer lugar, la biodiversidad, ¿no? Decía que la mayor parte de los trabajos que se han hecho aquí se han centrado en la paleobotánica, he explicado un poco brevemente los motivos. Sin embargo, las plantas son una parte más del ecosistema, ¿no? Esta es la distribución, este es el conjunto, digamos, el total de especies que hay en el planeta. Las plantas representan un pequeño porcentaje. ¿Quiénes son los más abundantes desde el punto de vista de la biodiversidad, del número de especies, del número de taxones? Son los animales, y principalmente los insectos, ¿no? Desde el punto de vista de la biomasa, ¿no? La biomasa total, esto es y era en el pasado también distinto. Las plantas tienen también una preponderancia muy grande y mayor incluso, a pesar de que son menos diversas que los insectos, que son los productores primarios, ¿no? Esto va a ser interesante para las cadenas tróficas que voy a proponer para describir un poco las relaciones ecológicas. Que esto es un ejemplo, ¿no? Que seguro que lo habéis visto en la secundaria, en el bachillerato, en la ESO, estas reconstrucciones tróficas, ¿no? Se han hecho muchas para distintos tipos de ecosistemas. Para el carbonífero no se han hecho muchas propuestas de redes tróficas, y el objetivo también de estos trabajos es buscarlos. Como os decía, las plantas han sido las más estudiadas desde el punto de vista paleobiológico y bioestratigráfico también aquí en la cuenca del Bierzo. No me voy a parar mucho porque, como dijo Juan Manuel al principio de la presentación, Carmen Álvarez va a venir El viernes. el viernes va a venir a dar una charla centrada, supongo, en las plantas fósiles y las cuencas carboníferas. Entonces ellos darán muchos detalles sobre esto. En general, las plantas eran bastante diferentes a las que conocemos hoy. No hay grupos incluso que a día de hoy ya no existen, como son las pteridospermas, que sería esta especie de helecho alto que se ve ahí, la segunda imagen desde ese lateral. Parecen helechos, pero realmente son gimnospermas, producen semillas que eran bastante abundantes en estos ecosistemas. Otro de los grandes grupos serían los tricópsidos, que a día de hoy son pequeñas plantitas y bastante escasas, por cierto, y poco diversas, pero eran probablemente por seguridad, eran uno de los grupos de plantas dominantes en aquel momento y alcanzaban grandes tamaños, decenas de metros de altura. También eran bastante abundantes otras gimnospermas, como las cícadas, que veis ahí en la esquina también, las cordaitales y, por supuesto, los helechos. Los helechos parece que son, por lo menos en la zona del Bierzo, los yacimientos que estamos estudiando desde el punto de vista estadístico y cuantitativo, los más abundantes, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de algunos yacimientos del Bierzo y específicamente algunos de los fósiles que se coleccionan aquí. Y aquí podéis ver seguro que algunas plantas que os suenan, como la Arnaria, Polymorphopteryx, Ecopteryx, esas son algunas de las plantas más abundantes. Y bueno, aquí podéis ver lo que os decía hace un momento, ¿no? La típica reconstrucción que se ha hecho durante años de los ecosistemas carboníferos del Bierzo, que es pues, un conjunto de plantas que realmente sería una comunidad vegetal, una comunidad de plantas, y un ecosistema donde digo que hay muchos elementos distintos que lo componen. Tenéis aquí algunos ejemplos de las plantas, no me voy a parar mucho, pero una cuestión interesante, y fue con lo que empezamos a trabajar aquí con otros grupos de organismos, es que algunas de las plantas fósiles, como veis, presentaban ciertas marcas de herbivoría, es decir, había un conjunto de organismos que estaban herbivorizando estas plantas, estaban alimentando estas plantas. Las marcas de herbivoría se pueden estudiar, se pueden clasificar. Se ha sistematizado el estudio de estas plantas, de estas interacciones, y a veces incluso se puede decir qué grupo de organismos realizaba ese tipo de marcas de herbivoría en base solo a la morfología y la identificación de las marcas. Desde el punto de vista paleobotánico también, además de la macroflora, que ha sido la que más se ha estudiado, estamos realizando en este momento análisis paleopaleológicos, ¿no? Liderados por Bienve, que está ahí, que es el catedrático de paleopaleología, y estamos encontrando algunos de estos son pólenes y esporas de hace 300 millones de años de la zona, y representan también algunos grupos de organismos. Podemos saber qué plantas había también en la zona gracias al tipo de polen y esporas que había. Podéis ver algunas de pteridospermas, como pueden ser estos monosacados de aquí, algunas licófitas y pteridófitas, que son estas esporas violetas que veis por aquí. Este trabajo todavía no se ha publicado, pero contribuirá también a conocer un poco mejor las distintas comunidades vegetales. Y pasamos a las interacciones planta-insecto, ¿no? Os decía que esas interacciones, esas marcas de herbivoría que observábamos, se pueden estudiar. Hemos hecho ya algunas publicaciones en el tema y son muy interesantes porque las plantas y los insectos, como os enseñaba antes, son los dos principales grupos en términos tanto de biodiversidad como de biomasa.
y sus relaciones ecológicas explican numerosas relaciones del ecosistema. Son además dos grupos hiperdiversos y que están continuamente adaptándose a ataques, a parasitismos, a herbivoría, entre ellos, en el caso de los insectos, a las plantas, y a defenderse en el caso de las plantas. Luego os enseñaré algunos ejemplos de ataques de defensa que observamos. Entonces encontramos varios grupos, varias estrategias generales de alimentación. No voy a entrar en los subtipos distintos que hemos encontrado de subestrategias de alimentación, voy a narrar muy brevemente estas marcas de alimentación. ¿No? Tenemos lo que se conoce como magnifico, alimentación marginal, que son estas marcas que observamos aquí en estas pílulas, ¿no? Y se observa también este borde de reacción, que cuando se analiza en detalle en el microscopio, se observa que es un engrosamiento, una callosidad. Es decir, la planta se protegía ante ese ataque para utilizar esa herida y crea ese engrosamiento que se fosiliza también en la planta fósil, ¿no? Aparecen también olfiriums, ¿no? Estas marcas que seguro que en el jardín o en el parque podéis ver en plantas actuales. También además observáis esa marca negra, esa callosidad alrededor de la orilla. Hemos encontrado muchos tipos, muchos camastarios de esta estrategia de alimentación y probablemente realizada por insectos con mandíbulas bastante fuertes. No había muchos grupos en el carbonífero de insectos con esas características, como vemos. Encontramos también herbivoría superficial, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo moderno y aquí el ejemplo fósil por raíces, donde algunos insectos se especializan en remover únicamente la primera capa de tejido de estas plantas. Muy común, por ejemplo, en los insectos del carbonífero, en grupos como Archaeopteryx, algunos ejemplos en breves. Otros insectos tenían unas mandíbulas bastante más débiles, realizaban estas marcas tan características, ¿no? Dejaban la hoja como un esqueleto, sin una esqueletización. Y es típico bien de estados larvales iniciales de orometábulos o bien de algunos juveniles y algunos insectos con mandíbulas no tan desarrolladas. Entonces vemos que aparece una gran diversidad de interacciones generales, que son las que os he enseñado, pero también algunas más específicas, como son las agallas, que son esa especie de bultos que salen a veces en las hojas, y es una estrategia muy concreta, además muy específica entre un grupo de plantas y un grupo concreto de insectos. Tiene un grado de especificidad biológica muy alto. Y es una estrategia, ¿no? Poner las larvas en el interior de esas callosidades muchas veces y en el interior crecen las crías. Eso les da un ambiente protegido para esas crías, ¿no? Las protege del clima, las protege de depredadores y cuando emergen de esa cápsula que tienen a su alrededor, pues tienen toda la hoja para alimentarse, tienen una gran fuente de alimentación y eso le da más chances de sobrevivir. Por cierto, esa estrategia, la primera vez que aparece en el registro fósil mundial, no ya ni de la península ibérica, sino mundial, es en el carbonífero. Es una estrategia que se innovó, que los insectos innovaron en ese momento. Y también algunas marcas de oposición. Algunos insectos no forman agallas, pero sí ponen los huevos, a veces insertados incluso dentro del propio tejido de la planta, con unos ovipositores, con una especie de estructuras que se llaman en el abdomen bastante fuertes, que permiten penetrar el tejido y ponen ciertos huevos que cuando emergen otra vez tienen aquí una gran cantidad de alimentación para alimentarse. Este tipo de, que os voy a enseñar ahora, este tipo de interacción, tiene también un grado de especificidad muy alto. Y no había muchos grupos capaces de hacerlo, principalmente Paleodictyoptera, que os enseñaré después, y algunos paulos, por ejemplo. Si os fijáis, el insecto actual tiene una larga probóscide. Esa probóscide está adaptada a penetrar tejidos vegetales para succionar el contenido, para succionar los fluidos ricos en nutrientes que requieren para sobrevivir. Aquí veis un fósico y cómo entre las diferentes venas, justo y siempre entre las venas, se ubican esas pequeñas marcas, tremendamente pequeñas, y que son las marcas de esos esqueletes clavados en las plantas. ¿No se me oye bien? ¿Me oís todos bien? Cuando te sientas se te oye menos. Sí. Podríais haberme avisado. Es lo que estaba haciendo. Mejor ahora. Ahora sí. Y aparecen también, además de interacciones planta-animal, interacciones planta-hongo. Hay muy pocos registros de hongos en el carbonífero del hongo. En el carbonífero en general los hongos son difíciles de encontrar, pero algunas de las plantas presentan interacciones que coinciden con esas marcas de patogenia que algunos hongos atacan a las plantas, parasitan a las plantas. Realizamos una primera publicación sobre esto en el año 2022. Y fue un trabajo un poco introductorio, ¿no? En aquel momento todavía no teníamos acceso a grandes colecciones, a mucho del material que tenemos a día de hoy, porque ha crecido bastante las colecciones también
y mostramos las interacciones, las evidencias de herbivoría más antiguas de la península ibérica, que aparecen en el Carbonífero de León. Probablemente había algunas interacciones más antiguas, pero todavía no se han encontrado. Pero yo estoy convencido de que se encontrarán en algún momento. Y actualmente, hace un par de meses, uno de mis estudiantes de máster, que acaba de presentar su tesis de maestría, es además del Bierzo, que acaba de presentar en la Universidad de Lisboa, ha hecho ha liderado un trabajo cuantitativo, José David, y cuantitativo con las interacciones, es decir, hemos aplicado estadística a esas interacciones con un gran volumen de datos y hemos calculado, rarefactando los datos, haciendo algunos ajustes estadísticos, cuáles son los más abundantes, ¿no? Las oviposiciones y las marcas de función y succión son una de ellas. Hemos encontrado, sumado a las interacciones actuales, más de 50 estrategias distintas de alimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente no tiene por qué ser exactamente 50 especies o taxones distintos, pero se podría aproximar a 50, al menos 50 insectos con estrategias de alimentación distintas. Y observamos también, José David observó también en su tesis de máster, que acaba de presentar, que diferentes especies vegetales eran atacadas en distintas proporciones entre ellas. Es decir, algunas plantas eran preferidas por los insectos de forma además muy clara. Estos son los datos rarefactados de diversidad de tipos de daños, ¿no? Y podéis observar que al mismo nivel de rarefacción, el grupo más atacado era con diferencia por raíces. Cerca del 50% de las interacciones estaban presentes en esta especie. Y sin embargo, era una especie que aparecía en baja proporción, o en relativa baja proporción, y desde luego menos abundante que muchos otros grupos de plantas. ¿Esto qué quiere decir? Que los insectos se encontraban más, como decimos nosotros, palatable, más sabrosa, más nutritiva, ciertos grupos de plantas frente a otros. Y ahora veremos por qué puede pasar eso. Una de las razones es que simplemente sean más nutritivas, pero otra de las razones es que hemos observado que algunas plantas empezaban a desarrollar estrategias antiherbivorías. Es decir, os acabo de mostrar cómo las plantas estaban bajo ataque, pero ellas tienen estrategias evolutivas también para defenderse. Es lo que se reconoce como una carrera evolutiva, una carrera armamentística evolutiva, que todavía ocurre a día de hoy entre plantas e insectos. Y observamos plantas con alta densidad de venas, lo cual dificulta la masticación, especialmente a insectos mandibulados, márgenes cerrados, lo cual evita el margin feeding, ¿no? esa herbivoría marginal, cuando comen el borde de la hoja, esa parte cerrada dificulta que puedan masticar el tejido. También ocurre lo mismo con márgenes denticulados. Hay plantas que presentaban un 0%, a pesar de ser muy abundantes, 0% de interacciones. Algunas especies concretas de abogado, por ejemplo, que tienen hojas posiblemente más coriáceas y desde luego más estrechas, que dificultan algunas marcas como el home feeding, la herbivoría en agujeros, en la traducción. Hay algunas plantas también con espinas y con pelos. Esto es más evidente, ¿no? A veces puede tener otras funciones, ¿no? Pero muchas veces tiene también una función principal, o al menos una cofunción, para evitar que el insecto aterrice, o el invertebrado aterrice sobre la semilla, o sobre la planta, o sobre el tallo, ¿no? Aquí podéis ver algunas de las espinas que probablemente evitan que el insecto pueda acceder con sus aparatos bucales a estas plantas. Y también hemos encontrado algo que al principio pensábamos que podían ser marcas de función y succión, que tenían una distribución anatómica muy concreta, y lo descartamos en el microscopio. Glándulas, nosotros lo llamamos glándulas resiníferas, pero podrían ser otro tipo de sustancias que hacen indigestas estas plantas, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que las plantas interaccionaban y otros grupos interaccionaban entre sí. No es por lo tanto solo una comunidad vegetal, sino que es un ecosistema vivo, que relaciona, que se interrelaciona. Os había comentado antes que tenemos cerca de 50 estrategias distintas de alimentación. Entonces, la primera que nos preguntamos cuando estábamos publicando el siguiente paper, que fue una recopilación de todos los insectos del carbonífero de la península ibérica, y publicamos también algunas nuevas especies, lo primero que nos preguntamos es si tenemos 50 tipos de estrategias distintas, ¿dónde están los insectos? Solo encontramos cerca los insectos que había publicados hasta el momento del carbonífero, no ya de aquí de la zona de León, sino de la península ibérica, se cuentan con los dedos de las manos. Ha habido muy pocos especialistas en insectos, a pesar de que era el grupo más diverso que había. Y empezamos a preguntar, oye, aquí estamos viendo interacciones que evidencian que hay ciertos grupos de insectos que nunca han sido descritos. Tiene que haber esos insectos. Empezamos a preguntar a distintos grupos de museos, de asociaciones, de gente que trabaja más en el campo,
y empezaron a aparecer los insectos. Es decir, los insectos sí están, simplemente a veces son muy pequeños, a veces aparecen muy escondidos, no son tan frecuentes como las plantas, ni tan vistosos, y no hay muchos especialistas en insectos de alta. Pero estaban ahí y empezamos a describir nuevas especies y nuevos géneros. Aquí tenemos un ejemplo de Archaeoptera, ¿no? Con estas grandes mandíbulas. El género y especie le denominamos Hispanopteron, que significa en latín a la hispana, digamos, y se lo dedicamos también a una de las personas que lo encontró. Y fijaros, este insecto, además de mandíbulas potentes para hacer algunas de las marcas que tenemos ahí arriba, tenía esta especie de ovipositor que permitía perforar las plantas y depositar los huevos en el interior de los tejidos, ¿no? Este grupo no había sido descrito en el Carbonífero, pero sabíamos que estaba ahí gracias precisamente a las interacciones. No me voy a parar mucho porque son varios trabajos que hicimos en insectos y tenemos otro nuevo género de especies, Intraspharonia. Esta sería una de las reconstrucciones. Son insectos, como veis, muy distintos a los que podemos reconocer hoy. Dedicamos también una especie a la provincia de León, Corydaloides leonensis, una especie muy bonita, además con varias alas. Veis que las alas tienen una morfología, una anatomía muy particular, eso se puede estudiar. Sobre todo esto lo estudiamos en colaboración con Quique Peñalver de IGNE y con André Nel del Museo de Historia Natural de París, que es una autoridad en insectos a nivel mundial y sabe mucho además de este grupo concreto de insectos. Esto está publicado, si tenéis interés podéis encontrar las publicaciones fácilmente. Aquí tenéis otra reconstrucción de este tipo de insectos. Se lo dedicamos a la zona del Bierzo, ¿no? Bichoptera vergindensis es la dedicación latina que nosotros encontramos con ayuda de una profesora de una catedrática de latín que nos echó una mano, porque el latín lo teníamos un poco olvidado, y la dedicación parece que es vergindensis. Y este insecto es muy interesante porque no es solo un ano, ¿no? Podéis ver aquí que tiene también parte del cuerpo reservado, además de 4 alas. Y que aparece aquí además plantas. Las plantas estaban siempre alrededor de estos insectos. Eso nos permite reconstruir el ambiente, el clima, el ecosistema, y a veces incluso nos encontramos la interacción, la planta y el insecto, todo en el mismo estado. Esto además, este insecto, el Bichoptera, que está aquí por cierto en las colecciones, fue interpretada por paleobotánicos durante años, además, como una planta, ¿no? Puede parecer una especie de esfenófita, por ejemplo. Y Juan Manuel estaba convencido de que podía ser seguramente un insecto, ¿no? Nos insistió bastante a ver, y efectivamente era una nueva especie de insecto, además con estructuras de punción y succión. Es decir, era uno de los que hacía esas marcas de piercing and sucking para succionar el interior del líquido, ¿no? Tan nutritivo que tenía el insecto. No voy a aburrir mucho con los insectos porque además de estos que publicamos, esta sería una de las reconstrucciones. Hay además algunas reconstrucciones en 3D, el muñeco, bueno, el insecto entero, con unos colores bastante creativos que a mí me gustan, que está en la sala del museo. E incluso álulas, ¿no? Veis que son insectos muy extraños, algunos con 3 pares de alas, o álulas, como sería esta estructura de aquí. Tras publicar ese trabajo siguieron apareciendo los insectos y no han parado de aparecer hasta hoy, ¿no? Publicamos un segundo trabajo sobre insectos, sobre varias especies de cucarachas, no son cucarachas exactamente, pertenecen al Stingbook Diptyoptera y se les denomina raccoons en inglés, o serían como racoideos, ¿no? Serían una especie de cucarachas antiguas, están ligeramente emparentadas con ellas y algunas de las alas preservan incluso la coloración original, ¿no? Los insectos siguieron saliendo, aquel trabajo fue del 2022, el segundo fue del 2023, este fue de finales del 23 o principios del 24, otra nueva especie que le indicamos como Plevia tremoris, también está aquí en el museo, me parece, el holotipo, el ala original con el que se descubrió, con el que se describió el nuevo género, la nueva especie, y se lo dedicamos, bueno, la Plevia se lo dediqué a mi asesor de Alemania, que fue mi asesor en Alemania, los Tremoris, y Tremoris es la localidad que es Tremor de arriba. Pero bueno, a mí me gusta mucho además la derivación del latín porque tremoris significa también que hace temblar a los demás en latín, lo utilizamos como algo terrorífico, ¿no? Entonces la traducción podría ser la guapleria terrorífica. Bueno, me hizo gracia sobre todo porque este insecto en realidad era un insecto chiquitito, herbívoro y bastante inocente, ¿no? Y terrible, tenía poco, los otros se veían más terribles. A principios de este año publicamos otra nueva especie, Aspidotórax hispanicus, dedicado a España, bueno, a la península ibérica, la península ibérica, y aquí tenéis, ¿no?, el fósil original, el dibujito que hice yo
El ala, fijaros que tiene coloración esa ala, os explicaré por qué. Incluso aparecía una nueva asociación de plantas con interacciones planta-insecto exactamente en el mismo estrato. Aquí tenéis la reconstrucción que hizo Poliana Van Norring, que era la ilustradora que tenía en el departamento de paleobiología en el Museo Nacional de Suecia, y hace unas reconstrucciones magníficas que utilizamos a veces también para soportar o para darle apoyo, ¿no? Para darle soporte a los artículos que vamos publicando. Fijaos en esta coloración que tiene Michelle, bueno, el color tan fosforito posiblemente no fuera así. Esto fue una diferencia artística de la creadora, ¿no? Las plantas son una reconstrucción de las plantas que nos encontramos, paleobotánica, midiendo cada detalle, midiendo cada estructura. Tiene las interacciones por aquí, que pedí por favor que dibujaran exactamente las interacciones que aparecían. Y estas marcas que tiene, cuando vuelan este tipo de insectos, por lo menos hay algunas libélulas actuales que así lo hacen, cuando mueven las alas, a veces despistan a los cazadores, ¿no? A los que se los van a comer, y a veces les sirve también para camuflarse un poco, ¿no? Es decir, esta parte es transparente, hialina, y esta estructura, cuando agitan las alas, crea como una especie de estructura que despista, una especie de efecto óptico que despista a los cazadores. Entonces vemos que empezamos a tener, esto lo publicamos en Historia Valladolid, no, en Historia Valladolid, pero este en Alta Paleontología. Y como veis empezamos a tener distintos ambientes, ¿no? No es solo un ecosistema, por lo tanto empezamos a ver el diálogo o el carbonífero de León, sino que era un mosaico de ecosistemas, un conjunto de ecosistemas. Aunque a veces lo intentemos sintetizar en una sola imagen. Y las alas no paran de salir, que nos llegan alas. Hay gente que es muy buena encontrando alas, mucho mejor que yo. Yo voy al campo y no las encuentro con tanta facilidad. Pero hay gente como Óscar de Castro, que fue el que encontró estas alas, un chico que empezó con 16 años a encontrar. Ahora está estudiando geológicas y estuvimos con él en el campo el domingo. Encontró nuevas especies, aún no han sido publicadas, pero este es un nuevo género y especie, que le vamos a llamar Iberobroia reducta, y esta es una nueva especie que vamos a dedicar, no estamos pensando en el epíteto específico, y son parecidas a la especie anterior, pero son nuevos géneros y nuevas especies. Es decir, estamos viendo muchos endemismos. Prácticamente cada insecto que aparece aquí es una nueva especie, es un nuevo género. Eso está relacionado con ese grado de aislamiento que parece que tenía, según los paleogeógrafos, lo que es la península ibérica y concretamente las cuencas carboníferas de León y Macedonia. Y aquí tenéis la nueva flora que hemos encontrado. Esto está sin publicar, pero una vez más aparecen las interacciones. Aparece una flora muy concreta que nos da además un tipo de ambiente y aparecen las nuevas especies. Bueno, en el campo, porque fuimos a levantar la columna estratigráfica también, en fin, un trabajo, una publicación no es solo lo que se ve aquí, ¿no? Esto es como una síntesis de todo el trabajo que hay detrás, pues también hay que ir a campo, hay que medir los estratos, etcétera. Cuando estuvimos en el campo encontramos algunas nuevas salas que estamos estudiando, algunas de aracnoideos y de otros aracnoideos, es decir, aparecen con más rapidez de la que nosotros la podemos publicar. Y nos hemos despistado también, un poco sin querer, porque no era el objetivo principal, publicando, que esto se había publicado, me parece que hace unas semanas, 2 semanas, ¿no? Sí, sí. Los arácnidos más antiguos de la península ibérica. Hay muy pocos fósiles de arácnidos, en el Paleozoico y en el Carbonífero en concreto, están los más antiguos que tenemos aquí en la península. Es posible que los hubiera en el Devónico, en el periodo anterior, pero no se han encontrado hasta ahora. Y solo hay 3 especímenes, no especies, especímenes en España. Uno ha sido publicado en los años 80, me parece, que no está muy claro dónde está ese espécimen. No se guardaban como... No, hay algunas dificultades, hubo dificultades para encontrar ese espécimen, vamos, dificultades no se encontró. Pero hemos descrito dos nuevos arácnidos, uno de ellos está aquí en la tropa Manuel y Vicente Casado. Estas pequeñas arañitas, que por ahí son las más antiguas que hay, no de León, sino de la península, te lo digo, y preservan incluso esculturas anatómicas. Esta es la reconstrucción anatómica, ¿no? Con datos un poco científicos, perdón. Se le ve que tiene incluso algunas espinitas en las patas traseras, identificamos como Pantomatus, por cierto, y eso probablemente era una espina nagal de Watson, para agarrar bien en la reproducción a la hembra, era una de las hipótesis, y la otra es para agarrar a las presas, o quizá para ambas. Y esta está en posición ventral, es decir, se está viendo desde abajo en el fósil. Y esta otra nueva arañita que apareció también. No es una araña en sentido estricto, se llaman trimonotárdidos. Eso sí son arácnidos, pero no arañas en sentido estricto. Y cada uno aparece con su flora. Entonces intentamos relacionar las especies de
plantas que estaban apareciendo por ahí. Y aparecen muy escondidas entre las plantas, ¿no? Fijaos aquí, a ver si sois capaces de encontrar. La primera vez que me lo enseñaron, yo preguntaba dónde está la araña. Y además esto es una ampliación, fijaos en la escala que tengo en mano. Es una pieza relativamente pequeña y está llena de hojarasca, y allí estaba la araña como escondida. Aquí está, ahí lo podéis ver en sutil. Entonces acabamos de publicar este nuevo artículo, una revista alemana, lo publicamos y lo denominamos artículo del paper, digo, los árbidos escondidos en debris de plantas, una especie de bosque o selva tropical en el pensilvaniense del hierro. Los colores son licencias artísticas porque no podemos saber exactamente el color, pero la anatomía sí es un fiel reflejo del espécimen que tenéis aquí y del otro espécimen. Incluso el detalle de la espinita, yo pedí específicamente, por favor, que se pusiera aquí, esta pequeña que lo he visto. Y vivían entre los hojarasca, no está clara la dieta, posiblemente eran detritívoros, se alimentaban de plantas en descomposición y ocasionalmente también parece que algunas especies como Panthomartus precisamente eran también cazadores, tenían una especie de dieta muy y llegamos al gigante terrestre de Carbonífero, Tracleuta, ¿no? Hay muy pocas publicaciones creo que solo hay una publicación de Tracleuta publicada hace unos pocos años ya, pero han aparecido muchísimos restos y algunos rastros aquí en el Carbonífero del Bierzo, ¿no? Algunos pequeños segmentos encontrados posiblemente por Oscar Castro. Esto no ha sido publicado y no es tampoco un campo de especialidad, pero estamos preparando ese artículo general de la biodiversidad de la zona, ¿no? Que aparecen esos grandes rastros de arrastre. Esto creo que lo encontró la asociación Nautilus, me parece, y son esos rastros que dejan, pues bueno, esta reconstrucción artística no es nuestra, y de hecho, bueno, probablemente no producían saliva, es una exageración, ¿no? Y de hecho ni siquiera eran carnívoros, eran probablemente detritívoros, a pesar de su aspecto insomnio. Y entonces aparecen los rastros, ¿no? Veis aquí las marcas de las patizas, las marcas de arrastre de estos grandes organismos que eran con casi, algunos especies pueden llegar casi a los 3 metros, a 2,8 metros, los grandes pies, los grandes animales, ¿no? Son los que los vertebrados incluso de la fauna. Y han aparecido recientemente Félix Collado, y bueno, alguna otra gente nos ha enviado, pero Félix encontró muchos, ¿no? Un gran aficionado que es muy bueno encontrar este tipo de... Tiene facilidad para encontrarlos, algunos pequeños organismos que creemos y los estamos estudiando en colaboración con paleontólogos de León, con Esperanza y otros paleontólogos. Estamos tratando de hacer buenas fotos para identificar qué podían ser. Podían ser seguramente pequeños diplópodos, es decir, pequeños limpies o pequeños limpies, o incluso algunos sospechamos que podían ser estadios larvales de alguno de esos insectos que os enseñaba antes y de cuyos estadios larvales sabíamos un poco. Entonces estamos investigando qué podía ser eso. Y han aparecido recientemente algunos bivalvos, algunos escarabajos. Uno de ellos, los bivalvos no son como mejillones, o sea, algunos veces son los bivalvos, ¿no? Y que tienen distintas funciones en ecosistemas acuáticos, es decir, el Carbonífero del Bierzo no era solo terrestre, era también acuático. Algunos son de la Asociación Paleobotánica de Fabero, este de aquí está por ahí expuesto, ¿no? Sí, está aquí además. Es carbonícola, ¿no? Y además tiene evidencia, es uno de los pocos fósiles que evidencian la presencia de agua salobres. Es decir, había algunos ecosistemas con aportes marinos en la zona. Esto está sin publicar, pero me ayudó el que era en Suecia, mi compañero del despacho de al lado, Stephen King, que es uno de los mayores especialistas en bivalvos, lo convencí para echarnos una mano, porque hacía falta una revisión de todos los temas. Y aparecen también algunos pequeños crustáceos, ¿no? Esto de aquí parece un bivalvo, pero realmente yo pensaba que era un bivalvo también, pero cuando el especialista me explicó que algunos de estos son crustáceos, muchos trácodos o organismos parecidos, como esta es una reconstrucción de los especialistas. Es decir, había pequeños crustáceos que no son como los cangrejos que son ellos. Están apareciendo también lo que creemos que son fósiles de los gigantes, ¿no? O sea, Procleura era el gigante de los ecosistemas terrestres. Estos organismos que veis aquí, euliterios, eran los gigantes de los ecosistemas acuáticos. Aquí tenéis una comparación de algunas especies y el tamaño que podían llegar a alcanzar. Eran organismos carnívoros, veréis luego en la cadena trófica donde yo creo que estarían ubicados.
y tenían una vida anfibia, principalmente acuática, pero como la rana, ¿no? Que vive un poco entre, como algunas tortugas que viven un poco entre la parte acuática y la parte terrestre. Y han aparecido también algunos vertebrados que está estudiando Eduard Mujal y que va a participar también con nosotros en este trabajo de recopilación que vamos a hacer, además de una publicación que va a hacer él sobre, en detalle sobre los vertebrados. Bueno, este de aquí lo que está trabajando Eduard son los siguientes. Este de aquí es una evidencia de vertebrado y es muy interesante, es un huevo de tiburón, se llama Paleoxilis, han aparecido varios, algunos encontrados por gente del aula paleobotánica de Fabero y alguno que está ahí, precioso, encontrados aquí con la gente del museo en Casilla, en el Museo del Alto no son tiburones exactamente, pero son del grupo o por lo menos no como los conocemos el día de hoy. Muchos eran de agua dulce, de agua salobre. Aquí podéis ver una reconstrucción de esta estructura. Ahí veis el fósil de la zona del Bierzo. Eran como, no sé si conocéis los tiburones, los huevos de tiburones actuales, que son como una especie de cápsulas, no son así retorcidos, sino que normalmente tienen como unas partes, unas puntas apicales, pero los de este grupo concretamente eran muy característicos, inconfundibles, retorcidos y además fijaos dónde, y una vez más vemos la ecología y cómo se relacionan las distintas especies, dónde se agarraban. Estos tiburones eran de agua dulce principalmente y estos huevos, estas cápsulas, se enroscaban o los adherían a la vegetación que crecía en esas zonas acuáticas y pantanosas. Aquí podéis ver una planta y cómo es en ese tallo que estaba venido ese huevo de tiburón del cual después se distribuió. Probablemente ahí se camuflaba bastante y estaba bastante protegido. Ya estoy acabando. Y aquí veis algunas de las huellas que os decía de Eduard Mujal. No está claro aún exactamente de qué son, posiblemente anfibios, algunos reptiliomorfos, algunos podrían ser de reptiles incluso. Y aquí veis las manitas, ¿no?, de este tipo de las patitas, de este tipo de organismos, y ahí veis los fósiles que aparecen por aquí, encontrados por distintos grupos. Creo que aquí en el museo tenéis tenemos unas siguientes que se están investigando. Sí. Y bueno, aquí tenéis la de arriba, se lo encontró Antonio, por ejemplo, Antonio Hernández, uno de nuestros colaboradores, aparecen varios de distintos tipos de vertebrados que posiblemente eran bastante pequeños y tenían su función en el ecosistema. Y ya para terminar, aquí os muestro lo que vamos a, esta figura con algunas correcciones, la presentaremos en el nuevo paper, en la nueva publicación que estamos preparando, con bastantes especialistas distintos, donde vamos a proponer, y esto no se ha hecho ni en el Carbonífero de España ni en ningún sitio, y hay motivos para que no lo hicieran, principalmente porque tiene un componente, porque pocos, por dos razones. Por una es porque pocos yacimientos tienen la riqueza que tiene aquí en la zona del Bierzo, en la zona de León, con tantos grupos distintos como los que os he mostrado, algunos publicados, otros sin publicar. Y la otra razón es porque a veces es un poco especulativo, pero aquí tenemos también las interacciones que os estaba enseñando, ¿no?, esas marcas territoriales muy concretas. Entonces vamos a tratar entre todos los especialistas, que es algo que tenemos que terminar de ponernos de acuerdo en cómo funcionaba. Esta es una primera propuesta. Tenemos, como sabéis, en las cadenas tróficas varios niveles de energía, ¿no? Las flechas indican el flujo de la energía. Tenemos por un lado los productores primarios, mostré tanto los ecosistemas acuáticos del Carbonífero de León como los ecosistemas terrestres, donde estarían pues, gimnospermas, biófitas, micófitas, por supuesto, esferófitas, helechos, que son consumidos por los consumidores primarios. Perdón que está en inglés porque dice que en inglés, pero seguro que es fácil de traducir. En los ecosistemas terrestres, algunos de los grandes consumidores primarios serían Paleoptyoptera, Archaeoptera, varias de las grandes especies eran de estas órdenes de insectos, y probablemente los vertebrados herbívoros. Serían los consumidores primarios. En los ecosistemas acuáticos serían los organismos filtradores, como los bivalvos que os enseñaba, que filtrarían, por ejemplo, zooplancton, fitoplancton, que por cierto también apareció en los análisis palinológicos que hizo Bienvenido que hicimos del Carbonífero de la zona. Entonces también estaban presentes esos productores primarios acuáticos, algas y plancton. Sobre esos invertebrados acuáticos, en los ecosistemas marinos, estarían posiblemente los peces, los tiburones que os enseñaba, que se alimentaban de estos organismos, y serían consumidores secundarios de los ecosistemas acuáticos. Seguramente había más, ¿no? Esto es una simplificación, no podemos poner todas las especies, sino que hay un barullo de cosas, es una simplificación. Y los ecosistemas terrestres, como consumidores secundarios, estarían los arácnidos, que posiblemente no solo comían, como os decía, no solo se alimentaban de organismos, y también los zoononatos. Los arácnidos eran muy pequeños, entonces posiblemente se alimentaban de las fases larvales o de los juveniles o de los huevos, de las puestas de huevos.
un consumidor de cuarto grado, sería melaneurida. No se ha publicado en ninguna zona, pero hay un pequeño ala que estudiamos, que es un fragmento, entonces es arriesgado publicarlo. No lo hemos hecho aún, pero lo mostraremos en este artículo recopilatorio. Melaneuras son las grandes libélulas de gran envergadura que aparecían en el Carbonífero. Los vertebrados carnívoros, algunos anfibios, quizá algunos reptiles que se alimentaban ya de los insectos más grandes, y los euritérios. Posiblemente los euritérios están en un cuarto nivel, porque sospechamos por su gran tamaño, por su morfología, que eran capaces de alimentarse incluso de los vertebrados, si se le ponía tiro, seguramente una melaneura. Pero también hay otros grupos que ayudan a reciclar y a los ciclos biológicos de los ciclos de materia de estos ecosistemas, ¿no? Por un lado los detritívoros, que sería el gran, por ejemplo, el gran arthropleuga, que a pesar de su aspecto, posiblemente no tenía muchos depredadores, pero tampoco depredaba, parece ser, según dicen los especialistas, que tampoco era un depredador, entonces está un poco fuera de esas relaciones. Y teníamos a las cucarachas, entre comillas, porque son racoideos, que se alimentaban parece que de detritus. Algunas especies podían ser herbívoras y otras incluso omnívoras, y alimentarse en algunas ocasiones de pequeños organismos. Y luego teníamos los descomponedores, bacterias, que yo sepa no se han encontrado aquí, y hongos, que os enseñé algún ejemplo de cómo parasitaban las plantas, ¿no? Entonces el ecosistema, la idea que quiero mostrar es que los ecosistemas del Carbonífero del León no eran ni tan simples ni tan homogéneos como parecía, sino que eran mosaicos de ecosistemas, no solo terrestres, sino también acuáticos, donde la parte acuática y la parte terrestre están interrelacionadas. También tenemos descomponedores, detritívoros, y no son solo plantas, sino que son un conjunto de organismos. Hay una alta complejidad. En un momento, por cierto, en el Late Paleozoic Ice Age, en la edad del Paleozoico, en la que en muchos lugares de la Tierra, por las condiciones climáticas, por las condiciones ambientales, la diversidad general era bastante baja y la complejidad de los ecosistemas era bastante baja también. Entonces tenemos un ecosistema complejo, no son solo las plantas, y un ecosistema también maduro, y que no se veía posiblemente resentido por los grandes cambios climáticos y ambientales del Carbonífero. Y entonces, bueno, esta es la reconstrucción, que por cierto tenéis algunos ejemplares gratuitos, general, que hizo Poliana Van Loren, ¿no? Algunas de las especies que solo aparecen aquí están aquí mostradas. No son solo plantas, como decía al principio, son conjuntos de distintos grupos de organismos, matas de riboíra, relaciones continuas entre ellos, y el mundo acuático y terrestre. Tenéis unas postales, porque el Museo de Historia Natural ilustró la reconstrucción de los ecosistemas de León, y imprimió varias postales para los visitantes allí en Estocolmo, y traje algunas, pedí que me dejaran unas cuantas, entonces podéis agarrar algunas, coger algunas en las salidas, si queréis. Y ya para terminar, pasamos de tener listas de especies, ¿no? Porque realmente cada especialista trabaja muy individualmente, que serían las piezas de este puzzle, y ahora gracias a las interacciones, gracias a los nuevos organismos que aparecen, estamos montando ese puzzle, estamos teniendo una visión más holística, una visión más general de lo que son los ecosistemas carboníferos. Y muchas gracias por la atención. ¿Tenéis alguna pregunta para hacerle a Tai? No obstante, una pregunta. Vamos a ver, en la época del Carbonífero hubo en varias zonas hubo carbón. ¿Había conexiones entre animales o realmente están un poco aislados, si se puede, de lo que se haya investigado? Aislados, ¿te refieres a si estaban comprimidos y realmente no estaban juntos en la biocenosis? Bueno, me refería a que si hubo intercambios de especies es complicado, es una pregunta difícil, porque como se están descubriendo especies, me refiero, en zonas diferentes, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, se han encontrado especies parecidas o con diferencias, o cada una realmente fueron como islas casi, dentro de... Pues el resto de Europa, las plantas en general son bastante similares, las macrofloras, como la que aparece en el oeste de Europa. No puede ser por diferente, por supuesto, pero con muchas similitudes con las que aparecen en Reino Unido y carne
Carmen el viernes os podrá explicar muy en detalle esto, porque dices de las plantas. Y en Francia son bastante similares. Sin embargo, lo que estamos encontrando con otros grupos, con los insectos, es que son completamente distintos. Son especies nuevas, casi todas las que aparecen, géneros nuevos. Eso indica, o sugiere, creemos, pero no estoy para demostrarlo, que un grado de aislamiento bastante grande. Os mostraba en el mapa paleogeográfico del principio que había una serie de barreras físicas, ¿no? De cadenas montañosas que aislaban realmente las cuencas carboníferas del viento. Eso podría explicar esa alta especiación. Entonces, en las plantas sí hay similitudes, resumiendo, en los insectos hay muy pocas similitudes. Algún género sí es común, pero la mayoría son géneros nuevos y especies nuevas. Y los arácnidos hay ciertas similitudes también, pero parecen muy poquitos como para decir algo definitivo. Entonces, lo que apunta es que los insectos no, las plantas sí. Hay cierta contradicción entre grupos, no estamos seguros. Parece que había especies de alguna cosa. Gracias. Si no tenéis más preguntas, ahora podéis observar en estas 3 peanas precisamente una patita de lo que posiblemente pudiera ser una ortopleura. Después también una zona de un fragmento del exoesqueleto, del pérgito, también una cápsula del huevo de tiburón y después también el bivalvo, no, porque si no me riñes. Mejillón. No, ni mejillón. Como lo citaría el carbonícola, exactamente. Que lo podéis ver ahí y bueno, pues se pueden ver perfectamente ahí la maravilla de los restos fósiles que están siendo estudiados. O sea que, y creo que también pues hay más cosas que están pendientes de publicación, es decir, Muchas de algunas de las algunas que están ahí están pendientes de que se sigan publicando, que son géneros en especie y en género únicos en el mundo y que van a ser expuestos también aquí. Es decir, estamos creando una verdadera escuela y un verdadero museo sobre este tema y seguramente único en España, yo diría que en parte de Europa, ¿no? Tanto por la calidad como por la cantidad de los materiales que siempre nos apoyamos en gente como Artai, en gente como Bienvenido, en gente como Adrenil o Posenden o cualquier vida para estos científicos que son a nivel mundial la creme de la creme y que desde luego nosotros estamos orgullosos de que siempre colaboréis con nosotros, con nuestro museo y con nuestra asociación. Así que desde aquí también nuestro agradecimiento, mi agradecimiento personal por la atención que siempre tenéis con nosotros. Bienvenido, muchas gracias. Y aquí Artai también y desde luego a vuestros colaboradores. Sí, no, ya que me metes en harina, también quería responder a lo dicho y comentar una cosa que es interesante. Primero, y ya le doy un punto de vista casi más social, devolviendo lo que me has dicho. Tenéis una colección, os aparece una colección que es muy completa y que precisamente nos permite llegar a este complejo resultado. Y eso ha sido la labor de recogida y de actividad coordinada de muchos aficionados comprometidos con su patrimonio. Con lo cual nos han hecho llegar un montón de piezas que han permitido a los especialistas, a un gran grupo de especialistas, trabajar en esta reconstrucción, este gran puzzle que ha presentado Artai. Todos estos especialistas se han sentido atraídos por un proyecto interesante, un proyecto que permitía asomarnos a una ventana del carbonífero que hasta ahora no se nos había abierto. Y por último, lo que quiero recalcar también, una cosa que también nuestro grupo está muy comprometido, es que nos gusta que las colecciones de los fósiles encontrados queden en los sitios donde han sido encontrados. No tengamos migración de patrimonio a las grandes capitales, a los grandes centros de investigación, porque si no dejan de tener su función en lo que es el desarrollo socioeconómico local. Entonces, con esto quiero decir que hay que respaldar este museo, porque si nos quedáis sin colección. ¿Nos entendemos? O sea, nosotros podemos defender la trinchera siempre que exista el museo, siempre que exista ese colectivo, esa comunidad que quiera preservar su patrimonio. Y se pueden hacer cosas tan bonitas como estas y se pueden desarrollar otras. Pues claro, podríamos hablar del mimetismo, de otro tipo de interacciones. Y seguro que con las nuevas piezas que nos lleguen, pues veremos nuevas perspectivas en este puzzle que los hagamos bidimensional, pero es tridimensional y temporal. O sea, tiene muchas más dimensiones, ecológicas, etc. Pero todo se basa en tener una colección, que es vuestra parte. Nosotros tenemos una parte que es estudiarlo, pero si no existe la base, no hay juego.
¿De acuerdo? Pues nada, simplemente era eso. Agradecer la... Bienvenido, yo creo que... Pero me gustaría dar un aplauso porque... Vaya. Es tan importante, fijaos, es tan importante que también es el que nosotros estemos hoy aquí también es parte y culpa de ellos, y de que tengamos un capital, un patrimonio que está creciendo en todos los sentidos, es importante porque yo sé, porque hemos hablado muchas veces sobre el tema de que lo que se investiga y demás, pues ay, para Madrid, para no sé dónde, para el museo no sé qué, no, la ciencia también hay que dejarla en poblaciones como la nuestra que tienen la suficiente capacidad expositiva y de investigación y de cuidado y de trabajo, como es en este caso el Museo de Alto Bierzo. Y desde luego nosotros en eso estamos luchando, y yo sé que muchas veces hemos hablado de ese tema, es decir, lo que se estudia, yo quiero que quede ahí lo que estamos estudiando, lo que estudiáis desde la Universidad de Vigo, lo que estudia Artai, desde sus centros de investigación, y que vienen y revuelven a nuestro museo. Eso es importantísimo, no va para cualquier otro museo en Madrid, que en Madrid tiene mucho. Lo que nosotros por lo que luchamos es porque aquí quede todo lo que se está investigando. El trabajo es tuyo, es nuestro, es de esta presidenta y de la concejal de Cultura y de todos los responsables políticos. Y por eso seguiremos luchando mientras tengamos el apoyo de nuestras instituciones y luego el apoyo científico que sois vosotros. Es decir, nosotros que estamos en el medio y que luchamos para que esto sea adecuado para todo, pero que desde luego, y el apoyo que tenemos científico, no se puede pedir más. O sea, nosotros no podemos pedir más porque desde luego estamos aquí. Estamos aquí y es gracias a vosotros también. Así que muchas gracias. Dices que la región estaba bastante aislada, porque si no hay ningún otro insecto igual a no sé cuántos kilómetros, estaba muy aislada y durante mucho tiempo. ¿A cuánto de la región actual se correspondería ese aislamiento entre valles y montañas? La distancia entre las cuencas del Bierzo aisladas y la masa... ¿Cuánto más trozo cogería actual, por ejemplo? Que estuvieran en la misma región, que pudieran salir la misma región. Sí. Pues eran las cuencas carboníferas del Bierzo, quizás una de las cuencas carboníferas del sur, que son más pequeñas. La zona de Asturias, por supuesto, que probablemente tenía más influencia marina, pero lo de la influencia marina todavía es algo a discutir. No sería básicamente esa zona. Ni siquiera no llegaría a la superficie que tiene la península ibérica. Yo no soy paleogeógrafo, yo me baso en lo que otros publicaron antes. Lo que muestran es que era una zona más pequeña que la actual península, probablemente la zona centro, este, y más hacia el norte de lo que es la península. Así es como lo reflejan los paleogeógrafos que publicaron artículos científicos en esto. Y bueno, ese aislamiento a mí, desde el punto de vista de los insectos, me tiene todo el sentido. Y no encontramos ningún... También puede haber otras razones, ¿no? para que sean especies únicas. Una de ellas es básicamente que hay muy pocos insectos. Son un grupo ultradiverso y hay muy pocos a nivel mundial, ¿no? Incluso aunque aquí tengamos menos que en otras zonas, y no es porque no los haya, sino por falta de estudio, incluso a pesar de eso, es un grupo ultradiverso. Mostraba que cerca de la mitad de la biodiversidad del planeta, y probablemente también gracias al carbonífero, de los insectos. Entonces esa podría ser otra alternativa de explicación. Yo me inclino más sin estar seguro del 100%, porque estaba aislado, porque nos han aparecido casi las mismas especies. Y del puzzle que hay de animales encontrados y interacciones con las plantas, había 30 o así, ¿no? 50. Bueno, es un primer encuentro en unos años, pero ¿qué porcentaje puede ser del real que hubiera? No tengo ni idea. Calculamos curvas de refracción para los tipos de daños y parece que es asintótica, que tiende a estabilizarse la curva, ¿no? ¿Qué significa esto? Que está bastante bien muestrada, es decir, que aumentáramos el número de especímenes de plantas que estamos teniendo en cuenta en los análisis estadísticos, incrementáramos ese número, el número llega un momento, cuando tenemos un número que el número de interacciones deja de aumentar por mucho que aumentemos el número de especímenes de plantas. Eso hizo mi estudiante de máster de Lisboa, desde aquí de Dientes, fue un buen trabajo en estadística de eso. Entonces, sí se incrementaría, pero parece que la curva está empezando a saturar, entonces empezaría a aumentar lentamente, haría falta muchos miles de plantas para llegar a los 100.
que había muy pocos, porque claro, ahora los insectos son tantísimos y ahí si aparecen menos de 100, pues serían muy pocos, sería empezando a... No matice algo porque no hay tiempo suficiente, pero hay mucho que decir sobre las interacciones. Pero una cuestión es, cada marca de herbivoría, algunas son muy específicas, pero otras son muy generales, es decir, 50 insectos distintos, 50 especies distintos, sobre todo las marcas generalistas, pueden realizar una misma interacción. Por ejemplo, las marcas laterales en las hojas, en la Match Type 12. Ese tipo de marcas hay en la actualidad cientos, miles de especies que pueden hacer eso, otros son muy específicos. Pero sabemos que al menos había 50 insectos. Aunque algunos insectos, cuidado porque se puede dar el caso contrario, algunos insectos que tienen aparato bucal y ovipositor para realizar oviposiciones, un mismo insecto podría llegar a causar pues, interacciones distintas. Eso también se puede dar. Pero bueno, es algo que pasa en paleontología en muchas ocasiones. Sí, porque para la planta es una lesión. Si la lesión la haces igual con distintas cosas, pues queda la marca igual. Sí, pero normalmente los insectos, los especialistas tienen a veces son patrones muy ultra completos, no hay dos patrones iguales en ciertos tipos de marcas. Una pregunta para Juan Manuel. Diga usted. A colación de lo que oigo por aquí, oigo investigadores de muchas universidades, incluso internacionales. Sí. ¿Hay algún trabajo de investigación de la Universidad de León? Pero eso puedo contestar. La universidad, ¿eh? De León. Sí. Bueno, si quieres contestar tú primero y luego. No, porque lo que Bueno, decía antes, voy a citar, defender. voy a citar uno. Hace unos años, cuando montamos la nueva aula de paleontología, nosotros teníamos unos materiales cedidos por una persona de Rodanillo que nos facilitó lo que en un principio estaba, y nosotros sospechábamos que pudieran ser ortocerátidos, ¿vale? Son pues, antiguos calamares de hace 400 y pico millones de años. Entonces, lo que hizo la Universidad de León, nosotros le facilitamos los materiales y los enviamos para que Esperanza, en este caso, realizara un estudio riguroso y de catalogación para nosotros poder poner la vitrina adecuada y así está expuesto, pero fue la Universidad de León la que en ese momento, a través de la paleontóloga Esperanza y geóloga, nos ayudó a colaborar en la catalogación y en la preparación de ese estudio, que en principio es así y en otras ocasiones también hemos colaborado, o sea, sí que es cierto, igual que hemos colaborado con otros estudios a nivel nacional, con la Universidad en este caso de Barcelona, el Departamento de Tecnología, con Ángel Canals, cuando se encontraron a través de un ingeniero de minas, en este caso suelo de Carmen, Ivo, el ingeniero de minas, nos facilitó una zona donde recogimos unas muestras de unos cuarzos ahumados en la mina Bienvenida, una mina de carbón, de carbonífero, y se estudiaron por la importancia que tenían sobre el tema de las inclusiones fluidas dentro de esos cuarzos. Y se hizo un estudio que se presentó a la SEM, la Sociedad Española de Mineralogía, en Ronda en el año 2012 o 2013, ya hace unos cuantos años. Es decir, colaboramos, igual que con la Universidad de Vigo, con otros estudios que lleva a cabo o ha llevado a cabo, tanto Bienvenido como pueda ser, incluso la Universidad de Bilbao, con Antonio Urue, que también participa ahí, porque bueno, cuando se hace un estudio, que es lo que dice nuestro doctor en paleontología Altay, hay geólogos, hay paleontólogos, hay a lo mejor paleobotánicos, es decir, hay una serie de especialistas que en conjunto te sacan un estudio y un informe, no solamente es una persona a la que te realiza el estudio, ¿no? Y perdón, para añadir, porque lo mencioné en un momento de la presentación, cuando hablé de los pequeños miriápodos que aparecieron, estos 100 pies y 20 pies pequeños, que es lo que creemos que son, ahí Esperanza Fernández, por ejemplo, que es profesora titular en la Universidad de Oviedo, nos está apoyando con una nueva técnica que tiene de fotografía para poder estudiarlos mejor. Entonces, por lo menos por nuestra parte, estamos colaborando actualmente, nos están apoyando para realizar eso, y algunos de esos especímenes se quedarán aquí en el Museo de la Universidad. Entonces, por lo menos Esperanza, quiero mencionarla si No, está sí, bien. sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues bueno, damos por... Bueno, creo que Mari Carmen. No, vamos, simplemente querría agradecer a todo el mundo la asistencia, que hayáis venido a esta charla, y os animo a venir mañana, que tendremos también otra charla muy interesante, Carbón y Cristal, que va a dar Juan, y yo creo que va a merecer la pena que vengáis todos a escuchar. Gracias. Mañana hay otra rifa.
tenéis más posibilidades de llevaros dos